Saludos muchachos, ya estamos acá en el último capítulo de la campaña. Ha sido una campaña larga para mí, 5 capítulos al hilo grabados. Así que nada más que decir, lo he disfrutado mucho la verdad, me encantó. Vamos a ya al último escenario de la campaña Lautaro, el sabor de la libertad. A medida que el dolor de su pérdida disminuía, Lautaro se daba cuenta de que la esquirla de desafío incrustada en su corazón desde la muerte de sus padres permanecía intacta. Pese a perder a muchos hombres y ver vacilar a sus aliados, se mantuvo firme. No se rindió cuando Valdivia lo sometió y no se iba a rendir ahora. Caupolicán y Galvarino se mantuvieron fieles. Al combinar sus tropas, a Lautaro todavía le quedaba energía para un último asalto. Si podían tomar Santiago, Valdivia no tendría a dónde huir y aplastarían a los españoles de una vez por todas. Mientras Lautaro reunía su ejército para la marcha final, alzó su lanza y les habló con una voz que conmocionó sus corazones. Valientes muchachos, he oído vuestros murmullos de rendición y paz. ¿Pero qué nos deparará la paz? Nada más que vergüenza. Podéis vivir en paz como esclavos españoles, o morir conmigo como hombres libres, protegiendo vuestra tierra y a vuestros hijos. El único camino hacia la paz duradera y la libertad es el que va a Santiago. La multitud alzó sus armas y al unísono gritó: ¡A Santiago! Ya nos queda poco muchachos, a Santiago. 200, no, claro. 150 y si logro que la tribu de los mapuches naranjas se una a mí, tendré 200. Atacar rápido, bla bla bla, ya. Vamos La ciudad adelante. de Santiago se extiende ante nosotros. Debemos derrotar a los españoles o perderemos todo por lo que hemos luchado. Vamos avanzando muchachos. Uf. Carro reliquia. Pelei. Vamos a hacer el monasterio. Zeuman. Caballo. Guanaco. Mari. Vamos a aprovechar esto por acá. Zeuman. Pelei. Malken. Vamos a aprovechar esto. Mientras se hacen estos aldeanos muchachos, aprovecho para irles contando un poco. Mai. Nui. Bueno, en realidad Pedro de Valdivia murió en la batalla de Tucapel. Cuando intentó escapar, su caballo quedó atascado porque pasó básicamente por una zona fangosa y las tropas de Lautaro lo atraparon. ¿Qué pasó con él? Fue que hay varias versiones como 3 o 4 por lo que pude ver. Pelei. Resulta que desde una versión donde simplemente lo matan de un mazazo porque estaban viendo cómo hacer con él y como que uno de los Lonco dijo no, Otoki dijo no, estos tipos siempre van a mentir, así que llegó y lo acabó. En otra lo capturan, lo torturan por 3 días despellejándolo con conchas y se lo van comiendo como de a poco, los músculos y todo eso. Y luego la que se considera como la más aceptada es la donde simplemente lo matan y Lautaro se supone que se come su corazón. ¿Pero por qué hace esto? Porque según lo que leí, según las creencias mapuches, en el corazón se guarda como el valor, la fuerza, la vitalidad de los guerreros. Y si tú te comes su corazón, tú absorbes eso.
también es como una forma respetuosa, en cierta manera, por lo que tengo entendido. Es como, Nuestros aliados no son cobardes, pero no lucharán por una causa perdida. opa, Matemos a todos los españoles y mostrémosles lo que puede lograr un ejército de corazones ardientes. potente. ¿Por qué desperdiciar vidas cuando las palabras obtienen el mismo resultado? Si me dejas hablar con las tribus, volverán al redil antes de que Galvarino empape sus espadas. Chem. Mari Mari. Nui. Vamos por más, vamos a aprovechar a sacar más recursos. Ah, ya, pu. Y es como una forma de que, claro, si te hacen eso, a la vez también reconocen tu valor como guerrero. Mai. O sea, porque significa que fuiste un rival, un enemigo fuerte para ellos. Wifkun. Y también, bueno, otra cosa es que su calavera de Pizarro la... Gran parte de Santiago aún está en construcción. Si arrasamos las obras, podremos impedir que Valdivia utilice los edificios. Felei. Vamos a sacar esto también. Zeuman. También se supone que también la quitaron, se la quitaron y la ocupaban para tomar chicha. La calavera de él y de otro general español terminó así y fue de vuelta como 200 o 100 años después, cuando ya se firmó como una paz como definitiva, como un acto de buena voluntad. Mari Mari. Katruma Malken. Nantuken. Por acá, vamos por acá. Mai. Vamos a buscar la Kachuma madera. Malken. Kachuma Malken. El carro de reliquia y a Guadacual al centro urbano mapuche. Mata a 50 soldados de Valdivia Sur. Ya. Mai. Necesitamos avanzar más de edad. Eso lo tenemos listo. Vamos a mejorar esto. Chem. Necesitamos mejorar ahora. Comida. Antes vamos a reforzar mejor. Vamos por esas alpacas. Ajá, hay que sacar por acá. Vamos a sacar eso también. También. Pelei. Wifkun. Mari Mari. Felei. Nui. Vamos a mejorar todo lo posible y luego vamos a comenzar a avanzar para hacer un movimiento como fuerte, rápido y contundente. Así que ese sería el final de Valdivia en realidad, como el final canon, por así decirlo. Así que él debió haber... Él ya está muerto hace como 3 escenarios, la verdad. Si somos como precisos con el lore. Mai. Chem. Mari Mari. Mari. Mai. Nui. Pelei. Nentuken. Pero unos cuantos de estos. Sacar 2 de estos. Chem. Felei. Kumei. Amwan. Nantuken. Vamos a reforzar oro. Mai.
a ver si podemos llegar por este camino de acá. No, pero voy a mejorar más las tropas. Perdón si estoy un poco lento, ya es muy tarde y jugar tanto sin irse que igual es agotador, la verdad. Eso mismo quería. Chem, Mai, Mari. Vamos a poner esto acá. Acá. Zeuman. Chem, Nentuken. Chem. Vamos a reforzar más ahora. Vamos a pasar por acá y llegar hasta acá. ¡Atacad! Sofocaremos esta insignificante rebelión. La farsa ha llegado a su acto final. Mari, Pelei, Vamos a hacer Zeuma. estas granjas. Zeuman. Mai. Zeuman. Opa, Pelei. 800 de comida. Un mercado. Ahí está. Esto. Opa. Lo que veo el ángulo de ataque siempre va a ser este. Mari. Mai, Chem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zeuman. Pelei, Y la matemática no me falla. Exacto. Zeuman. Mai, Eso acá. Mai. Mari, Chem, Otro fuerte acá. Zeuman. Ya voy entendiendo más o menos contra lo que nos enfrentamos. 200 de comida. $800 de oro. Vamos bien. Mai. Amuan. Vamos a poner esto un poco más atrás. Chem. Kumei. Amuan. Mai. Bien ahí. Ahí no nos queda nada más que mejorar. Pelei. Vamos a hacer otra granja. Zeuman. Mari. Zeuman. Yo creo que con 31 llegamos muertos de la risa.
Felei. Mai. Nentuken. Kymei. Katsumamalken. Unos puntos aldeanos más. Chem. No tienes nada que hacer. A ver acá. Zeuman. Aquí. Mari. Super. Felei. Wifkun. Tienen los tres mapuches. Ya vamos a hacer la maniobra como pacífica. Y vamos a ver qué pasa. Mai. Porque la opción fácil sería no matar a los 20 soldados de Valdivia, o sea, a los 50 soldados de Valdivia. Kumei. Amuan. Kumei. No, viejo. Si 10 años de servidumbre no lograron acabar conmigo, tampoco lo hará este rasguño. Solo necesito descansar. Mari. Chem. Wifkun. Felei. Felei. A ver, ¿qué más podemos sacar de aquí? Esto es como la cordillera de los Andes, ahora que lo pienso, me encanta. Ya, claro, porque Santiago está al lado de la cordillera. Zeuman. Mai. Mari. Kumelfin. Ya. ¿Cuál la lleva? Vamos a ir reforzando la economía. Chem. Mai. Felei. Zeuman. Chem. Zeuman. Y el mercado está acá. Mai. Katrumamalken. La esperanza es voluble, pero has logrado reavivar la nuestra. Opa. Lucharemos por ti hasta el final. Mari. Vamos a hacer una acción de casitas. Zeuman. Opa. Pero con todo. Oh, mi castillo. Uf. Está matando a sus capitanes, se derrota el ejército de Pedro de Valdivia. Se le regiona con eso. Si Galvarino puede seguir luchando sin manos, yo sobreviviré con algunas costillas rotas. Hombres mejores que tú intentaron matarme y no lo lograron. Volveré antes de que te des cuenta. Mari. Kumelfin. Mari. Desagradable. Paladines. Felei. Publicamos, vamos a hacer que vuelva. Amuan. Vamos a reforzar esta tropa. Tengo una idea.
Los banderos. Hombres mejores que tú intentaron matarme y no lo lograron. Volveré antes de que te des cuenta. Mai, Pelei. Chem. Amuan. Pelei. De vuelta, tú vuelve. Pelei. Chem. Mari Mari. Mari Mari. Mai. Zeuman. 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 Están atacando con Leines. Vamos a necesitar esto. Mai. Chem. Abrión de madera. Pelei. Vamos a ver este oro. Zeuman. Pelei. Chem. Los vamos a mandar a Kumei. sacar oro. Zeuman. Mari Mari. Mai. Oye, pero ¿por qué no está Pelei. como pescando bien el centro Kachuma urbano? Maken. ¿Estás vivo? Sí. Vamos a ir avanzando y vamos a ver qué pasa si acabo con todos estos tipos. No es necesario que destruya Pedro de Valdivia. A ver, vamos a ver. A ver con qué me topo. Chem. Está comida y oro. Pelei. Mai. Zeuman. Mai. Mai. 195, una casa más. Zeuman. Mari Mari. Mai. Zeuman. Voy a ir reforzando las tropas de Lautaro. Estáis arruinando la perfecta simetría de mi ciudad, salvajes. Este crimen no quedará impune. ¿Quién querría vivir en un lugar como este? Es una plaza tras otra. Antinatural. Antinatural, digo. Por una vez estamos de acuerdo, Galvarino. Opa. Refuerzo el ejército. Pero Hemos destruido uno de los distritos de Santiago. Mari Mari. Pelei. Kumei. Pelei. vamos bien. Zeuman. Mai. Mari Mari. Nentuken. Este oro. Vamos avanzando. Voy a comprar comida. Vamos a seguir haciendo más caballería. Chem.
Zeuman. Leares Yanaconas. ¿Hay alguna cosa extra interesante que pudiera ser? Bla bla bla. Naranja azul. Pedro Ayala explica su depresión. No, esto lo quería ver. Ah, ok, para hacer eso. Enviará una multitud. Ah, ya, pero no sirve como una especial. Ya. Mari Mari. Chem Pelei. Voy a ir por este ahora. Nentuken. Mejora nada. Mai Nantuken. Vamos a arrasar este lugar. Vamos a sacar más caballería para seguir reforzando el ejército. Vamos, súper. Ustedes vengan por acá. No, 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 no. Vamos a ver esto. Excelente. Queda el Hemos último. destruido uno de los distritos de Santiago. Hermosa ciudad. Ha quedado reducida a escombros. ¡Te costará la cabeza! Ajá. ¡Ay! ¡Fele! Chem. Atacando por acá. Vamos a sacar más de estas tropas. Shuman Kimon. Ay, Pelei. Fele. Mari Mari. Shuman. Ay, ay.
¿A esto lo llamas herida? Vas a saber que es una herida de verdad. Cuando descanse. Por este lado hicimos un montón de daño. Ahora por acá. En alguna parte debe estar Valdivia. Viendo esto. Belay. Belay. Chem. Mai. Mari. Vamos super. Nentuken. Vamos por este de acá. Shuman. Mai Mei. Dale. Posicionarnos de mejor manera. Si Galvarino puede seguir luchando sin manos, yo sobreviviré con algunas costillas rotas. Pegando cosas. Otro castillo menos, vamos bien. Hay que romper esto. Y la verdad, más que nada, veo que hay que destruir. No, que no hay mucho. Este centro de ciudad, estas pocas tropas aguantando. Shuman. Creo que lo logramos, sí. ¿Sí? ¿O no? No creo que aún falta. ¡Han invadido la ciudad! ¡Retirada! ¡Retirada a la fortaleza! Ahí está.
Kimon. Amuan. Vamos a acabar con esto, muchachos. Falei. El Galvarino. Vamos a hacerme las catapultas. Mai, Mari. Nentuken. A ver. Mai. Kimon. Ah, están todos acá. Excelente. Vamos a juntar un gran ejército final. Vamos a acabar con esto. Está el mercado. Acá está. Viejo. Falei. Un poco. Ya, muchachos, vamos a acabar con esto de una vez. Abrir esa puerta, vamos a entrar y vamos a acabar con Pedro de Valdivia. No, Caupolicán, tú no puedes morir tan pronto. Es muy anticlimático. ¿A esto lo llamas herida? Vas a saber que es una herida de verdad. ¡Ah! Cuando descanse. Falei. Hombres mejores que tú intentaron matarme y no lo lograron. Volveré antes de que te des cuenta. Me muele el versus al muchacho. No. Si Galvarino puede seguir luchando sin manos, yo sobreviviré con algunas costillas rotas. Mai, Falei. Vamos a Zeuma. sacar esto. Si 10 años de servidumbre no lograron acabar conmigo, tampoco lo hará este rasguño. Solo necesito descansar. Shuman. Todas las tropas. Mai. Shuman. Amuan. Vamos a armar esto. Vamos a acabar con esto ya en la siguiente maniobra. Sí, ya es suficiente. Vamos a acabar con esa fortaleza.
Pam, pam, pam. Debí haberte atravesado el corazón con esa lanza cuando eras un crío. Pero mi mayor defecto siempre ha sido mi exceso de misericordia. Sí, claro. Por fin. ¿A esto lo llamas herida? Vas a saber que es una herida de verdad. Cuando descanse. Bueno, muchachos, con esto terminamos ya el último escenario de Lautaro. Bueno, como les mencioné, ya les conté el final de lo que pasó con Valdivia. Y la verdad, hay que ser justos y contar lo que pasó con Lautaro. Lo que pasó con Lautaro, después de vencer a Valdivia, destruir Concepción, que si no me equivoco en ese momento era la segunda ciudad más grande de Chile o de la colonia española en ese momento, pasó que Lautaro se ensoberbió mucho, ¿ya? Se transformó en un dictador autocrático. Recuerden que el cargo de Toki es un cargo militar que se asigna entre varios loncos a una persona que sea calificada, según ellos, para la guerra. Y sucedió que Lautaro, como vimos aquí, su objetivo cuando destruyó Concepción fue luego acabar con Santiago. Lo que pasó fue que el plan de Lautaro fue el siguiente. Después de vencer a Valdivia, el siguiente versus, por así decirlo, fue Francisco de Villagra, ¿ya? Lautaro intentó hacer una estrategia un poco similar a lo que había hecho con Valdivia. Quería hacer que Villagra... Sabía que Villagra iba a ir por él. Porque por sus espías supo que había salido de Santiago con un escuadrón punitivo. Con ejército punitivo. Y su objetivo fue que Villagra pasara nomás, y cuando ya estuviera lo suficientemente lejos, él avanzaría a Santiago y acabaría con Santiago. Y básicamente con eso, teóricamente, y muy probablemente, hubiera detenido la conquista española. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Pasó que a medida que Lautaro avanzaba más al norte, se encontró con que los picunches y los promaucaes eran mucho menos belicosos, estaban ya más acostumbrados a la servidumbre con los españoles, están como ya más integrados, por así decirlo. Esto se puede decir que estresó mucho a Lautaro porque él necesitaba refuerzos, necesitaba que los loncos de esa zona se aliaran con él. Y sucedió que empezó a cometer como tropelías o actos tiránicos contra estos grupos, los picunchos, los promancaos, que eran menos belicosos, y se ganó muchos enemigos. Entre ellos un joven mapuche, que entre los actos como de... no sé si digamos como... de querer como hostigar o impulsar, si no era por la razón, tal vez por la fuerza, obligar a estos grupos a unirse a él. Empezó como a hacer actos irónicamente parecidos a los de Valdivia, empezó como a matar gente, por ejemplo, y específicamente de un mapuche, Lautaro con sus tropas mató gente, y específicamente en este caso mató al padre de un chico, lo quemó delante de él. En algunas partes me salió que era hijo de un lonco, en otras partes no, así que no puedo confirmar. Y dejó vivo al chico, irónicamente, que fue como por Chillán. Y como Lautaro cada vez se volvió más tiránico, empezó a sufrir una gran deserción de tropas, especialmente un cacique llamado Chillicán, que no pudo soportar como el grado de abusos que empezó a cometer Lautaro, y se alejó con sus huestes, desistiendo de la empresa de Lautaro, lo que le significó perder muchas tropas. Esto fue un golpe tanto logístico como para el orgullo de Lautaro. Igual
el chico tenía, la autora tenía ya en este momento como 23 años. Y eso hizo que perdiera motivación para avanzar hacia Santiago. Y más encima estaban avanzando en otoño, sin alimento. Y por lo que se fue hacia lo que se conoce como hacia Mataquito y intentaron reagruparse en Petorca. Ya, pues. Finalmente, así como haciendo como un gran resumen, Francisco de Villagrán supo, por sus propios informantes, este mismo chico que habíamos mencionado anteriormente, informó a Francisco de Villagra que la autora acampaba en un fortín, en el lado sur del río Mataquito, en el sector de Peteroa, perdón, así se menciona, no era Petorca, Peteroa. Para que se los pregunten, eso queda cerca de Sagrada Familia en Chile. Él decidió aprovechar esta oportunidad, avanzó con sus tropas muy rápidamente y básicamente en un ataque sorpresa terminó por acabar con Lautaro y con su ejército. Se cuenta que Lautaro, cuando salió de su tienda, fue atravesado por una lanza y llevaba la espada de Valdivia consigo. Bueno, el cadáver fue, en el caso de Lautaro, como pasó con Valdivia, o sea, no recibió exactamente el mismo trato, ya que el cuerpo de Lautaro fue apaleado, desmembrado, y su cabeza se exhibió en la Plaza de Armas de Santiago, por largo tiempo en Santiago, en la Plaza de Armas de Santiago. Y es un poco irónico como al final Valdivia, que al final provocó su propia destrucción por estos actos tiránicos, al final Lautaro finalmente le pasaría algo similar, y justamente con un chico, así como Valdivia salvó no salvó, sino que secuestró a Lautaro, por así decirlo, y ahora, cuando era un chico, y ahora Lautaro, para cometer un acto contra una familia y dejar vivo al chico, este mismo chico terminaría revelando la base de Lautaro y termina pasando todo este suceso. Al final llega a ser un poco irónico. Al final, bueno, así son los humanos. Cosas que suelen pasar, muchachos. Entonces, con esto terminamos ya el quinto escenario. Muy entretenida campaña, vamos a ver la cinemática y vamos allá. Cuando sus espadas entrechocaron en el campo de batalla, el tiempo pareció detenerse. Lautaro notaba el latido de la sangre en los oídos. Una y otra vez blandía su espada contra Valdivia y el acero emitía una melodía triunfal. Podía ver el miedo en los ojos del español y disfrutaba de cada segundo. Era lo que motivaba su existencia. Vengaría a sus padres y ningún niño mapuche volvería a crecer huérfano. Cuando la espada de Valdivia le atravesó el abdomen, Lautaro se quedó inmóvil. Su mente estaba tan inundada de rabia que no sintió dolor. Al fin su espada dio en el blanco. Los ojos del español se abrieron de par en par, incrédulos. Se desplomó sin mediar palabra y su codicioso espíritu abandonó su cuerpo. El odio que había alimentado a Lautaro durante tanto tiempo desapareció. Había cumplido la misión de su vida. Los viejos recuerdos inundaron su mente como atisbos de una vida olvidada. Un niño que corría con sus amigos, comía las tortillas de su madre, nadaba en el río en un día caluroso. A medida que la paz momentánea se desvanecía, Lautaro se desplomó en el suelo, abrumado por la agonía. Pero cuando el dolor cegador comenzó a desvanecerse y sus sentidos se nublaron, supo que lo había logrado.
Lautaro murió a causa de sus heridas y cumplió el juramento que había hecho a sus padres y a su pueblo. Los españoles huyeron de nuestras tierras y Caupolicán retomó su papel de gran jefe con Galvarino como segundo al mando. Los mapuches habían logrado una victoria inimaginable. Si los españoles se atrevían a desafiarlos de nuevo, estarían listos para luchar unidos. Pero aunque el hombre ya no estaba entre ellos, el recuerdo de Lautaro seguía vivo. Hasta que el último mapuche dé su último paso en la Araucanía, se le recordará como el mayor héroe de nuestro pueblo. Deja que su ejemplo te guíe en tu lucha, joven Conas. Un héroe lucha donde el hombre ordinario se rinde. Pero sobre todo, debemos permanecer unidos, porque ni un héroe puede ganar solo. Súper buena historia, me gustó igual el toque que le dieron. Eso sí, cambió mucho en relación a la historia real y desde mucho antes. En el Edge suelen a veces cambiar ciertas cosas o mezclan un poco de mentira con un poco de verdad. Aquí pudieron haber seguido tal vez más la historia de real un poco y si quieren, haberla modificado. Me gustó el final de un combate a muerte entre Valdivia y Lautaro en Santiago. Bastante épico, me gustó. Bueno, como últimos datos interesantes que les puedo mencionar antes de que terminemos ya este capítulo, es que efectivamente cuando Lautaro murió después de ser emboscado por Villagrán, al que lo sucedió fue Caupolicán. También Lautaro siempre se les reconoció como ser como este gran genio estratega, la verdad. La capacidad de haber logrado como dominar las técnicas de guerra españolas para poder equiparar sus propias tropas con las españolas. Personalmente de mis héroes del pueblo mapuche es mi favorito. Pero también hay otros especialmente destacables. Tenemos a Pelantaro, tenemos a Lientur y el último teóricamente es el mestizo Alejo de los héroes mapuches. Pelantaro, eso sí, bueno, Lautaro es más famoso, pero Pelantaro, para el que le dé curiosidad de investigarlo ya a estas alturas, que fue otro toque más que apareció más adelante. Creo que él en sí como en logros, así como en conseguir objetivos militares, avanzar y todo eso, hizo más que Lautaro, tuvo más logros. Pero Lautaro igual tuvo buenas oportunidades. Porque, por ejemplo, siempre se menciona que cuando tomó Concepción, también cuando la gente iba escapando de Concepción, ahí pudo haber como hecho como otro avance, pero los soldados no quisieron por el tema de reorganizarlos en ese momento, el tema del pillaje y todo eso. Luego esta oportunidad que tuvo también con Santiago, la verdad estuvo bastante cerca de también haber podido luchar en Santiago en la realidad. Ahora, si se preguntan qué fue lo que terminó pasando, así como ya como un super mega resumen, fue que esta guerra que es parte de una guerra muy larga, como se menciona siempre, entre españoles y mapuches, que es la guerra de Arauco para los que quieren investigarla. Teóricamente terminó con un tratado, que si me dan un segundo se los puedo mencionar. Este fue el tratado ¿cómo se llama? El tratado de
A ver, dame un segundo, muchachos. O bueno, por lo menos como yo entendía, allá por el 1600, como 1610, una cosa así, hizo como un tratado donde como que se delimitó como la frontera entre como lo que sería como esta colonia española y el territorio mapuche, y luego eso estuvo como mucho tiempo todo en pausa. Luego creo que fue en el Tratado de Quilín, donde se hizo un parlamento, y ahí como que se detuvo la guerra. Luego ya pasarían más cosas, continuaría y conflictos y guerra. Pero fue un proceso largo. Hay que pensar que toda esta guerra, la guerra de Arauco, duró aproximadamente como del 1546, 1500, pongámosle, a secas, o 1540 hasta 1796, una cosa así. Al final, un conflicto muy largo, el más largo de los conflictos que tuvo España como tal. Em, y eso, la verdad. Personajes muy interesantes, tanto Valdivia como Lautaro. La verdad, yo lo único que, de toda esta investigación que fui haciendo, lo que siempre quise saber o me gustaría saber es qué pensó al final como tanto, porque no encontré ninguna parte donde se mencionaba como exactamente qué pensaba Lautaro de Valdivia y qué pensaba Valdivia de Lautaro como tal. Eso siempre me intrigó. Bueno, cualquier rato equivocado o o alguna cosa que me haya expresado mal, cualquier persona que quiera corregir algo puede ponerlo en comentarios, no hay problema. Espero que lo hayan disfrutado. Y eso, fue un placer traer esta serie para ustedes. Nos vemos.